Hola Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Me alegro de verte. Nada, un placer estar aquí para charlar un poco de la evolución de las carteras. Jaime Vázquez, que es miembro del equipo de renta variable internacional de Bestinver y cogestor del fondo Bestinver Consumo Global. Quería empezar preguntándote balance que haces de este primer semestre que hemos tenido de 2023. Pues mira, hemos acabado el semestre con una rentabilidad de 17,4%, un poco más a día de hoy. Pues es un balance satisfactorio, o sea, en términos absolutos está bien, pero somos muy conscientes de que el año pasado fue un año complicado para el fondo y para la estrategia que sigue el fondo y que queda mucho camino por recorrer. Así que yo lo limitaría con un satisfactorio, sin más, pero a la vez somos optimistas de que esto es el comienzo de una recuperación con más duración y con más recorrido, porque todavía quedan muchos valores en la cartera que no han contribuido a esa recuperación. Jaime, a pesar de ese buen comportamiento en este semestre, el fondo Bestinver Consumo Global sigue más lejos de los máximos de los últimos años que otros fondos de la casa. ¿Por qué la recuperación no ha sido más proporcional a esa caída previa? Bueno, antes de contestar a eso, me gustaría a lo mejor dedicar un segundo a describir el fondo y por qué cayó más que otros fondos de la casa ante la subida de tipos de interés. Es un fondo que invierte en el sector de consumo, en distintos verticales, en compañías con un perfil de crecimiento mayor al del mercado, compañías a veces que están en una fase de madurez, compañías más incipientes, más jóvenes, compañías ganadoras, y todo esto hace que el fondo tenga quizá una duración mayor que el mercado en su conjunto, es decir, que el valor reside un poco más a largo plazo que en otras compañías, ¿no? Y esto hace que haya sido más sensible a tipos de interés. Habiendo dicho eso, fíjate, en el primer semestre del año los tipos no han dejado de subir, han subido más de lo que se podía esperar a principios de año y el fondo lo ha hecho bien. Al final, ¿qué es lo que te viene a decir esto? Pues que es un fondo que invierte en compañías buenas, que siguen creciendo, que siguen generando valor, que el tiempo corre a nuestro favor y eso se refleja en las valoraciones, ¿no? Pero por contestarte un poco más concretamente a tu pregunta de por qué la recuperación no es quizás simétrica a la caída, bueno, pues porque hay más factores. Bueno, primero porque los tipos no han dejado de subir, ¿no? Y segundo porque hay más factores que han incidido el año pasado sobre un grupo de valores de la cartera que llegaron a caer hasta un 75%, que el mercado tiene serias dudas sobre sus modelos de negocio y recuperar esa confianza del mercado sobre los modelos de negocio, que esas dudas se disipen y desaparezcan, requiere una consistencia y un determinado periodo de tiempo, de trimestres, de publicar resultados con esa consistencia y estamos en ello. Estas compañías tienen que demostrar que no solo son capaces de ganar dinero, que ya lo han hecho, sino que además son capaces de volver a crecer a doble dígito y con rentabilidades crecientes. Y creemos en ese sentido que los próximos meses, los próximos 2 trimestres son claves para esas compañías y para la rentabilidad del fondo. Vamos un poco por las dos partes que has comentado. La primera, tipos de interés. ¿Hasta qué punto que los tipos de interés dejen de subir o incluso empiecen a bajar puede influir en la valoración futura de la cartera? O sea, en el precio liquidativo, ¿cuánto acabaría pesando ese escenario de bajada de tipos, por ejemplo? Bueno, si los tipos bajan y cuando bajen, claramente será positivo para el fondo. Como he dicho antes, es un fondo con una duración más larga, igual que los bonos con larga duración son más sensibles a los movimientos de tipo, este fondo también. Pero como se ha demostrado en este primer semestre, este fondo no necesita que bajen los tipos. Si bajan, fenomenal. Lo que me gustaría es reincidir sobre algo que es más importante que la bajada de tipos y es lo que he dicho antes, es que el mercado recupere o que estos valores recuperen la confianza del mercado sobre sus modelos de negocio. Aquí podemos hablar de 3 bloques, a lo mejor, de tipología de compañía, ¿no? En primer lugar, compañías jóvenes que nunca llegaron a ganar dinero antes de la pandemia y que con la subida de tipos, el crecimiento, con esa resaca del año 22, el crecimiento se paró y era fácil que el mercado fuera escéptico y cuestionara su modelo de negocio, ¿no? En un segundo bloque de ejemplo metería a HelloFresh. En este caso sí que es una compañía que ganaba dinero, pero llega el año 22, el crecimiento se para, la compañía se ve obligada a aumentar su gasto de marketing
las estimaciones de beneficios caen como consecuencia de eso y de nuevo el mercado se cuestiona la viabilidad o la sostenibilidad de ese modelo de negocio. Y en un tercer bloque metería Meta, compañía que no tiene nada que ver con las anteriores, no es una compañía tan joven, compañía grande, establecida, súper rentable, y el mercado también baja estimaciones muchísimo, un 50%, y el mercado también se cuestiona la sostenibilidad del modelo de negocio, incluso en Meta. ¿Por qué? Porque hubo dos factores externos que explican eso. En primer lugar, surge TikTok como competidor relevante y en segundo lugar, Apple introduce sus cambios en su política de privacidad y eso hace que Meta pierda una serie de señales sobre lo que hacen sus usuarios fuera de la aplicación. Eso le quita información y entonces eso hace también que el mercado se cuestione el modelo de negocio. Pero curiosamente, Meta ha triplicado desde su nivel más bajo, ¿no? Si empezó en 100 la acción, cayó a 25, cayó un 75%, pero ha recuperado 3 veces a nivel de 75. No está al nivel inicial. También es cierto que las estimaciones de beneficios no han llegado al nivel inicial, ¿no? Creemos que cuando se disipen las dudas sobre el resto de valores a los que he hecho referencia, pues puedan tener un comportamiento parecido al de Meta, ¿no? ¿Cuánto pesan en cartera unos y otros valores de esos distintos grupos que has comentado, ¿no? Meta parece que ese tipo de compañías que el mercado se ha dicho parece que hay una recuperación, pero hay otras en las que la acción ha recuperado muy poco o todavía son mejores. ¿Cuánto hay peso en uno y otro? Pues estamos quitando Meta. Estamos hablando de a lo mejor 6 valores que pesan cada uno entre 5 o 6 valores entre un 4 y un 5 cada uno, ¿no? O sea, estamos hablando de una cuarta parte de la cartera que está invertida en valores sobre los cuales el mercado cuestiona su modelo de negocio y valores en los que creemos que los próximos meses son claves para que esas dudas se disipen, meses en los que estas compañías van a ser capaces de demostrar que pueden ganar dinero y crecer con rentabilidad creciente, ¿no? Eso es lo que queda por demostrar. Hemos visto también en el mercado, entre las divergencias que hemos visto estos últimos meses, como las compañías que todavía no tienen beneficios o que no generan mucha caja todavía, no han recuperado apenas frente a las que sí son modelos de negocio más probados. Yo, por ejemplo, en top 5 en cartera, en una compañía, DoorDash, por ejemplo, que habéis ido aumentando posiciones. ¿Cómo lo estáis encontrando oportunidades en estas compañías que todavía no son de gran generación de beneficios o que están ahí en el límite de la rentabilidad y el mercado no está queriendo ni mirar? Bueno, encontramos oportunidades en estas y en otras con perfil distinto. En esta en concreto nos lo puso fácil el mercado porque fue a finales de enero o principios de febrero cuando Delivery Hero lo hizo increíblemente bien en bolsa y solamente teníamos un 1% en DoorDash. Entonces, lo hizo también Delivery Hero, que la prima tradicional a la que cotizaba DoorDash sobre el resto de ese sector llegó a desaparecer. Y por lo tanto la decisión de hacer un trasvase de Delivery Hero a DoorDash era muy fácil, porque DoorDash es una compañía que fue la excepción a esa resaca a la que he hecho alusión antes del 22. Es una compañía que siguió creciendo en el año 22 a ritmos del 15-20%, a pesar de haber triplicado en los 2 años de la pandemia. Y que encima tiene un muy buen balance. Es una compañía que ha gestionado muy bien ese equilibrio entre crecimiento y rentabilidad. Por lo tanto, el cambio de pesos fue una decisión muy fácil que se demostró que fue acertada porque DoorDash ha seguido creciendo en bolsa su cotización de una forma muy consistente y Delivery Hero ha tenido sus correcciones después de aquello. Un semestre que está marcado también por el boom de la inteligencia artificial. Todos hemos probado ChatGPT y nos hemos quedado asombrados de las cosas que puede hacer. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto este boom que estamos viendo, este mini rally, es algo asociado más a ese efecto wow, es capaz de hacerme tal cosa la inteligencia artificial, o realmente va a tener un impacto en la eficiencia de las compañías, en el aumento de las ventas, en la reducción de los costes? ¿Qué opinas? Es una muy buena pregunta porque claramente es uno de los grandes temas del mercado ahora. Nosotros creemos que la inteligencia artificial sí que tiene el potencial de ser algo diferencial, uno de esos saltos tecnológicos que no ocurren todas las décadas, ¿no? Habiendo dicho eso, queremos ser cautos y no dejarnos llevar por la
emoción generalizada del mercado ni por las modas, ¿no? Entonces, al final, lo que sí que creemos que es necesario es estar muy encima de las noticias, de los cambios. Los modelos de negocio todavía están por definir, todo es muy cambiante, hay que estar muy encima y preguntarnos permanentemente si las compañías que tenemos en cartera son beneficiarias o lo contrario de toda esta tendencia. Y creemos que en general lo son. Un 60% de la cartera tiene un perfil digital, compañías o bien en Internet o tecnológicas, compañías en los distintos sectores de semiconductores, desde las que diseñan los CPUs y GPUs hasta los que fabrican los semiconductores, hasta las que fabrican las máquinas para fabricar los semiconductores. Todas estas compañías claramente se van a beneficiar. Pero vamos, en general todas las compañías grandes, Amazon, Google, Meta, Microsoft, se van a beneficiar, creemos. En el caso de Meta, ya no es algo teórico, es algo que vemos ya en los números, en la cifra de ingresos, preguntabas. Meta es una compañía que dejó de crecer en el año 22 por los factores que expliqué antes, un poco el tema de Apple tal, y es una compañía que está volviendo a crecer y está creciendo y que puede acabar el año creciendo a niveles del 15% o más. Y eso no es casualidad, eso es gracias a la inversión en inteligencia artificial. Han invertido decenas de miles de millones de dólares en mejorar su motor de recomendación, que hace que los anunciantes puedan tener mejores retornos sobre su inversión en anuncios y que Meta pueda cobrarles más por esos anuncios. También hacías pregunta de ganancias de productividad. Esto es un poco más difícil de cuantificar, un poco más, pero en cambio estamos convencidos de que esto puede ser un tema todavía más transversal a todos los sectores de la economía, ¿no? O sea, yo creo que no va a haber una compañía que no se beneficie desde el punto de vista de productividad, de ahorro de costes por la inteligencia artificial. Jaime, coméntanos algunas compras o algunos aumentos de participaciones que hayáis hecho en los últimos meses. Pues hemos entrado en 2 o 3 valores nuevos de sectores defensivos. Diageo es una compañía que ha tenido una corrección, una magnífica compañía que es líder mundial de sector de bebidas alcohólicas. Ha tenido una corrección por las dudas sobre su crecimiento en el mercado americano, que creemos que va a ser un tema pasajero. Hemos construido una posición también en Beiersdorf, que es una posición que teníamos ya en grandes compañías. Una compañía con unas marcas muy buenas de cuidado de la piel, como son Nivea, Eucerin y La Prairie, que creemos que por fin esta compañía está bien gestionada por verdaderos gestores de marcas, no por ingenieros con un perfil industrial. Hemos iniciado también una posición en Richemont, compañía de lujo fantástica, de la liga de Louis Vuitton, pero mucho más barata, con un balance súper robusto. Una compañía que tiene todavía un alto poder de fijar precios al alza. Hemos añadido añadido peso a posiciones existentes como Heineken, que ha tenido una corrección en bolsa y creemos que está muy barata. Es una compañía que creemos que se puede beneficiar de la caída de costes de suministro en el año 24 y ver sus márgenes aumentar. Hemos añadido también a Sendas, compañía brasileña de hipermercados que ha caído en bolsa por razones exógenas. Los tipos de interés en Brasil siguen a niveles muy altos, de casi 14%, con una inflación mejor que la de muchos países europeos o occidentales. Los tipos reales están en el 10%, creemos que hay un amplio margen de caída. Esta compañía está sufriendo porque hizo una adquisición antes de que subieran los tipos, la deuda es a tipo variable y eso ha pesado mucho en la cuenta de resultados. Eso caerá y encima del mercado pues, te pagará un múltiplo más alto cuando eso ocurra, como suele hacer. Y yo creo que esos son los principales cambios que hemos hecho. ¿Y reducciones o ventas? Y reducciones, pues hemos financiado todo esto con valores que habían subido mucho, por ejemplo Meta. Meta ha contribuido 4 puntos a la rentabilidad del 17S que hablaba antes. Pues esos 4 puntos los hemos redirigido a estas compañías que mencionaba antes.
hemos vendido otras que lo han hecho bien, como Booking, como Google, tal, y nos hemos salido de Ryanair, que lo ha hecho muy bien también, y de Activision, que fue una inversión un poco especial. No sé si sabes que Activision fue un valor que Microsoft lanzó una OPA sobre ellos, una compañía de juegos. Nosotros analizamos el potencial que tenía si la OPA salía adelante y el riesgo que tenía si no salía adelante, y veíamos una asimetría muy atractiva que merecía la pena jugarse, y por desgracia no salió la transacción porque la autoridad de la competencia británica tumbó la transacción, pero nos salimos sin ganar ni perder, ¿no? O sea, demostrando que efectivamente ahí había una asimetría atractiva. Y esos son los cambios con los que también hemos fondeado las compras que te he explicado antes, ¿no? Para terminar, ¿qué tendría que pasar para que el fondo, el valor liquidativo del fondo, volviera a se acercar a los máximos vistos en los últimos 2 años? Pues me alegro que acabes con esta pregunta, porque me permite reincidir sobre uno de los mensajes fundamentales de esta entrevista, yo creo, que es que este fondo no necesita que bajen los tipos para hacerlo bien. Eso se ha demostrado en el primer semestre. Lo que sí que es cierto es que los próximos meses, 2 trimestres, son clave para un grupo de valores que hay en el fondo, que pesan una cuarta parte, como he dicho antes, de la cartera, sobre los cuales el mercado tiene serias dudas sobre sus modelos de negocio y que creemos que van a disiparse en los próximos meses. Estas compañías ya han demostrado que son capaces de ganar dinero, ahora tienen que demostrar que son capaces de volver a crecer a doble dígito, aumentando su rentabilidad a lo largo de los próximos años, y de esa forma recuperar los múltiplos a los que cotizaron en su día. Y luego mencionar también que la cartera o el futuro de la cartera no solo depende de este 25%, que el otro 75% de la cartera son compañías buenas que siguen creciendo, que siguen generando valor y sobre las que estamos muy optimistas. He mencionado Sendas. Sendas, por ejemplo, es un valor que creemos que puede duplicar, o Heineken, que está súper barata, ¿no? O sea que creemos que este comienzo de año es el comienzo de una recuperación duradera y con mucho más recorrido. Bueno, pues lo iremos siguiendo, iremos prestando atención también a los resultados de estas compañías estos próximos trimestres, y os preguntaremos por ello en nuevas entrevistas. Muchísimas gracias. Fenomenal. Muchas gracias a ti, Vicente.